Bueno, llegamos ya de esta manera al último bloque en este encuentro central hablando del tema seguridad social. ¿A qué edad nos vamos a jubilar los uruguayos y las uruguayas, creen ustedes, dentro de poco tiempo? Bueno, yo creo que ese será el debate, será uno de los tantos puntos que tendremos en ese futuro diálogo social que vamos a tener, que no podemos asustarnos de un tema que, al contrario, debemos de enfrentarlo con la mayor responsabilidad desde el lugar que nos toque a cada uno, porque es el país que también está en juego, y también de aquellos que aportaron con su trabajo también al crecimiento del Uruguay. Entonces me parece que hay que hacerlo con muchísima responsabilidad. Después veremos los resultados, si es aumentar, si no es aumentar, si es buscar una forma de organización también del trabajo, una forma de organización también de lo que hoy tenemos como prestaciones dentro del Banco de Previsión Social, pero sin meternos en temas de recortes de derechos. Creo que eso es un tema fundamental que le debe de dar tranquilidad a la gente. Ver de qué manera nosotros cambiamos la situación que se puede tener de futuro. Hay cosas que hacen a la cultura de este país. Uno de los datos también importantes que tenemos, que hace, ¿por qué las mujeres llegadas a la edad de mayores de 60 años en el Uruguay, el porcentaje más alto es que son mujeres solas, que viven solas, que viven de su jubilación y que no están dentro de un entorno familiar? Eso no lo vamos a solucionar con una reforma de la seguridad social, pero es un tema cultural que debemos también de colocar arriba de la mesa. ¿Qué es lo que nos está pasando? Que sucede eso. ¿Qué sucede? Que no queremos tener más hijos, o no tener hijos. Ese es otro tema que, por más que esté colocado, lo tendremos que ver también como un todo, como en algunos países también lo están viendo. Entonces, claro, colocar que solamente puede ser de aumentar la edad sería un camino, pero me parece que no es el único que nosotros debemos de colocar en el debate. Y por último, yo creo que hay que hacer un llamado importante. Creo que si iniciamos un diálogo social tiene que ir desde el vamos con todas las partes, ¿no? Y que cada uno vaya colocando la mirada sobre el tema. Por eso la oportunidad que tenemos de estos meses de trabajar con los precandidatos, de una vez pasado junio, de saber cuáles son los candidatos que quedarán de aquí hasta octubre, se hace esencial, ¿no? Porque creo que va a facilitar lo que suceda en el futuro, y que, bueno, el compromiso de ir por ese camino en lo que tiene que ver el Frente Amplio va a ser lo que vamos a estar mirándolo, porque insistimos, la experiencia fue buena, los resultados fueron buenos y lo hicimos por ese camino. Nos dio otro resguardo en el momento de aprobar la ley, porque tenía otros respaldos que se dieron en el momento del diálogo, y una ley que tiene mayor respaldo cuando la sacamos, los resultados también son mejores. Entonces, no hay que demorar, no hay que apurar, pero hay que tenerlo sobre la mesa y sobre la agenda. Sí, me gustaría que nos contaran también qué indica la casuística, por lo menos regional, en cuanto a edad mínima de jubilatoria, es decir, a qué edad se jubilan los y las ciudadanas de los países que por lo menos cercanos a nosotros. Pero también me quedé pensando en algo que decía la senadora con respecto a temas culturales. Yo supongo que tampoco debe ser lo mismo una edad mínima jubilatoria para un trabajador que ha dedicado toda su vida a un trabajo donde el físico juega un papel importante, claro, trabajador de la construcción, de portuario, no sé, que un oficinista, y no estoy acá haciendo ningún tipo poniendo, digamos, diferencias entre ambos trabajadores, sino que claramente uno tuvo un desgaste que el otro no lo tuvo, ¿no? ¿Puede ser? Nosotros, hemos estado, por supuesto, que conversando mucho de este tema en la representación de los trabajadores y junto con los compañeros del PCNT. No sabemos realmente cuál va a ser el resultado del diálogo y a qué edad nos vamos a jubilar. Lo que sí sabemos es lo que ocurre hoy. Hoy la gente se jubila ya de promedio a los 64 años casi.
Claro. O sea que hay gente que se jubila a los 70 y hay gente que se jubila a los 60 y el promedio de retiro hoy ya es prácticamente a los 64 años. Por eso tomamos con cierta, digamos, prudencia las propuestas que hay de aumentar la edad, porque en la realidad, la edad legal digo, ¿no? Sí, sí, sí. Porque en la realidad ya existe una edad, digamos, que traspasa la edad legal. Sí. Ahora, nosotros lo que decimos es, no, por lo que tú decías, un trabajador de la construcción si quiere hoy se jubila a los 60, pero si la ley dice que se tiene que jubilar a los 65, obligatoriamente se va a tener que quedar hasta los 65. Hay trabajadores de la construcción que quizás pueden seguir unos años más y lo hacen voluntariamente. Entonces, el tema de la edad, ya digo, lo vamos a ir a discutir, pero con mucha rigurosidad técnica. Vamos a tratar de buscar justamente la experiencia internacional. Te queremos decir, por ejemplo, que tenemos que medir muy bien y eso ojalá que consigamos los apoyos necesarios como para hacer un estudio serio, cómo impacta la postergación de la edad en el empleo. Claro. Hoy tenemos aproximadamente 73.000 mujeres que están desempleadas. Tenemos 65.000 jóvenes menores de 25 años que no tienen trabajo. ¿Cuál va a ser el impacto que va a tener la postergación de la edad? Pero no para decir que no queremos discutir el tema, sino para discutirlo con todos los elementos, igual que otra propuesta que yo escuché hace pocos días, de buscar la compatibilidad del trabajo con la jubilación, diciendo que los jubilados pueden trabajar. Bueno, pero ¿en qué condiciones? ¿Cómo? Porque con una desocupación que trae de alguna forma preocupación, y que está en niveles muy bajos todavía, si lo vemos históricamente, pero que tiene síntomas de crecimiento, imagínate lo que sería si gente que ya tiene la jubilación ingresara al mercado de trabajo de manera, yo diría, no controlada. Sí, claro. Entonces hay que ver eso. Y bueno, y yo digo, nos detenemos muchas veces, o hay una tentación a detenerse mucho en el tema de la edad y en el tema económico de la asistencia financiera, y hablamos poco de los ingresos del BPS. Tenemos una matriz de aportación y no estamos hablando de que haya que cambiarla, estamos diciendo solamente como un dato de la realidad, donde los trabajadores aportamos un 15% de nuestro salario y los empresarios un 7%. En los países donde hay edades mayores a la de Uruguay, la forma que aportan los empresarios, los trabajadores y los gobiernos son totalmente distintas. Entonces, cuando exportamos, digamos, cuando importamos una propuesta, tenemos que ver también cómo funcionan esos sistemas de seguridad social en la región y en el mundo. No podemos comparar la seguridad social de Paraguay con la de Uruguay. Son totalmente distintas. Y bueno, entonces nosotros queremos ver esos temas, a ver, las exoneraciones de aportes patronal de muchos sectores de actividad que se generaron hace algunas en la primera década, en la primera mitad del siglo pasado. Hoy se justifican. Está bien que la enseñanza privada no aporte a la seguridad social y la enseñanza pública sí. Esas exoneraciones hoy las cuantificamos y son $200 millones por año. 200 millones. No es lo mismo, yo creo que si el BPS en lugar de precisar 600, precisara 400, quizás no estaba planteada con tanta fuerza la necesidad de la reforma. Pero si a eso le agregamos que la mitad de esa asistencia financiera responde a la ley de flexibilidad que se aprobó por todos los partidos políticos en el 2008, si concebimos eso como una cosa justa, creo que si damos esa discusión, no sé si realmente hay las mismas condiciones para ir a una reforma de la seguridad social, o por lo menos como lo plantean algunos actores. Y por otro lado, tenemos cosas que no entendemos, que queremos hablar, pero para recibir la transferencia de los 7 puntos del IVA, la DGI nos cobra $100 millones por año, la DGI. O sea que no es culpa de una mala gestión del BPS. La DGI nos cobra por transferirnos esos recursos $100 millones. Si sacamos los 200, si sacamos 100, si sacamos los 400 millones que de repente cuesta la ley de flexibilidad, quizás estaríamos diciendo que hay una explicación para ese déficit. Y no es lo mismo un BPS que necesita una asistencia por mala gestión que la necesita porque hay factores que no dependen del Banco de Previsión Social. Entonces esas cosas son cosas para hablar, para conversar, y creo que son muy
importantes que nosotros tenemos que ponerlas arriba de la mesa en lo previo al diálogo. Y yo creo que no son cosas, sería fundamental. No serían cosas tanto para el diálogo porque, claro, por ejemplo, serían ponerse de acuerdo si realmente esos 100 millones de dólares que la DGI nos cobra, los tiene que pagar el BPS o no se tiene que hacer cargo alguna otra institución del Estado de ese costo, porque en realidad el BPS lo que dice la ley es que tiene que recibir 7 puntos del IVA y no 6,5. El tema de las exoneraciones quizás quedan todas iguales. No estamos de acuerdo con que los subsidios de esas empresas sea a través de los aportes a la seguridad social. Deberían todos aportar a la seguridad social y la sociedad, a través de sus mecanismos democráticos, debería decir, si el agro necesita un subsidio, bueno, no hay problema, se lo damos. Si la enseñanza privada necesita un subsidio, porque nos parece importante, por lo que decía recién Ivonne, sobre el tema de lo importante que es la educación para la enseñanza, para los desafíos que se vienen en el futuro, está bien, podemos de repente pensar en un subsidio para la enseñanza, pero no que ese subsidio sea a través de aportes a la seguridad social, que después no aparecen como un subsidio a esas empresas, sino que aparecen como una asistencia financiera a la seguridad social. ¿Se entiende, economista? Sí, no, son llamativos esos números. Son llamativos, sí. Yo creo que ahí hay algunas cifras detrás de esa asistencia financiera que capaz que uno con algún arreglo contable la puede ubicar en otro orden. Igual como decía Ramón, creo que son temas que se pueden resolver, no son los grandes desafíos de la seguridad social en términos de una reforma estructural. Yo creo que ahí, lamentablemente, ojalá los problemas fueran de gestión del BPS, claro, porque sería más fácil resolverlo. Me temo que no, que son desafíos mucho más profundos. Hablando de edad de retiro, sí, yo creo que es un tema que va a estar en la agenda y que tiene que estar en la agenda. En primer lugar, por razones de equidad intergeneracional. Yo creo, claro, que acá pesa el hecho de que yo creo que los trabajadores estamos dispuestos a que eso forme parte de la discusión y si mis abuelos pensaban vivir determinado tiempo, yo tengo una expectativa de vida distinta y mis hijos ya sabemos que van a tener otra, parece sensato que eso de alguna manera pueda haber un mecanismo ahí, que yo creo que lo que es bueno es plantearlo, evitar los planteos que generan confrontaciones, digamos. O sea, quizá un aumento gradual de la edad de jubilación puede ser una cosa a considerar, pero teniendo en cuenta estas inequidades que se planteaban. Es lo mismo un trabajador de la construcción, o una empleada doméstica, o un peón rural, que quizá un profesional que trabaja atrás de la computadora todo el día. Sabemos que esa expectativa de vida que viene creciendo no es igual para los sectores de bajos ingresos que para los sectores de altos ingresos. Sabemos que esa mayor expectativa de vida se concentra en los sectores de más altos ingresos. Entonces, un aumento de la edad al barrer quizá puede esconder algunas inequidades que quizá tenemos que resolver con otro mecanismo, que las tasas de reemplazo puedan ser mayores, claro, para los sectores de más bajos ingresos. Entonces, es mucho más compleja la situación, pero yo creo que la discusión, entre otros factores, tiene que incorporar esto de la cuestión intergeneracional y que obviamente cualquier ajuste y cualquier pacto social que nosotros generemos, de qué prestaciones damos y cómo las financiamos, no puede de alguna manera suponer que carguemos con una mochila demasiado pesada a las generaciones futuras. Y yo creo que ahí hay un elemento que por lo menos los trabajadores también queremos poner arriba de la mesa y que justamente eso no se transforme en una mochila que de alguna manera sea insostenible, ¿vale? Claro, tenemos que ir cerrando, pero lo del gradualismo que planteaba el economista Hugo Bay puede ser un tema bien interesante. Es más que interesante y varios países han tomado como medida esa, ¿no? La gradualidad, inclusive para evaluarla. Entonces, claro, me parece que ese puede ser un camino. Yo no me cierro porque creo que esto recién empieza. Tenemos que poner cada uno lo mejor. Coincido de que no es el mejor quizás momento, a veces cuando se tiran cosas en una campaña política electoral puede estar afectando la sensibilidad de otros. Por eso es lo mejor que nos puede pasar es que esto vaya por el camino
de la búsqueda de un esquema, una hoja de ruta, qué pasos vamos a tomar, todos los partidos políticos, qué elementos, y no que cada uno empiece a salir con su propia receta. En esta, como fue la otra vez, es saliendo todos juntos y teniendo la mirada fundamentalmente de todos, de los partidos políticos, de las organizaciones sociales, del gobierno que esté también en el próximo año va a tener que hablar. Por eso creo que estos meses nos pueden dar la posibilidad de ir en la búsqueda de ese diálogo y no cerrarnos a nada, porque es un tema que tiene muchas aristas. No es solamente un tema generacional, que es cierto que lo vamos a tener sobre la mesa. Hay otras atenciones y otros servicios que da el Banco de Previsión Social que también tienen que estar colocados sobre la mesa. Capaz que no los tiene que tener más, capaz que tiene que tener otros. Creo que esto nos abre la oportunidad de colocar todo sobre la mesa. Y tenemos el tiempo para hacerlo. Ya lo creo, veremos qué nos depara este año intenso. Por otra parte, gracias por acompañarnos en la noche de hoy, por ayudarnos a entender lo que serán seguramente las bases de este diálogo social para hablar precisamente de la seguridad social, un tema que nos incumbe a toda la sociedad. Gracias nuevamente. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Bueno, nosotros nos encontramos el próximo viernes aquí en la televisión pública de Uruguay en un nuevo Encuentro Central. Son dedos, días son días.